nuevamente en otro video que de igual manera espero que sea de mucha utilidad y de mucho provecho para sus vidas. El día de hoy hablaré acerca del plan o de la planeación. Aún no sabemos cómo le vamos a poner, pero los colegas ingenieros o los arquitectos que estamos ahí por ahí en los mismos grupos o conocidos, cuando hay una obra de gran magnitud, muchos nos topamos con una supervisión o con una gerencia de proyecto. ¿Y esto qué es? Pues cuando se hace una nave industrial o un parque industrial, pues hay varios contratistas involucrados. Entonces está el cliente, que es el dueño de ese parque industrial, y este cliente pues contrata una supervisión o una gerencia de proyecto, que esta su función principal pues es coordinar las actividades de todos los contratistas que van a intervenir en esa obra. Entonces, como primer paso, independientemente ya cuando entraron los contratistas, cuando ya van a empezar a trabajar, se hace lo que es el programa de obra. Y este programa de obra dice vamos a iniciar el 15 de enero y vamos a terminar el 24 de diciembre. Entonces, pues ya inician los trabajos, inician las actividades, pero estas supervisiones por lo general hacen el famoso plan soñado. Y es el plan que exigen, y son los tiempos que exigen. Entonces ellos agarran y dicen teóricamente si una persona monta 5 vigas al día, pues en 10 días va a montar 50 vigas o 50 traves o 50 columnas o va a pegar 50 bloques o etcétera, la actividad que sea. Entonces así es como la mayor parte del tiempo ellos generan esos programas de obra. Sin embargo, no toman en cuenta pues muchos factores. Y miren, a la pandemia nadie la tomó en cuenta, nadie la veía venir. ¿Y cuánto tiempo paró las obras? En todo el mundo incluso. Entonces, y no solo la pandemia, muchas veces no consideran días de lluvia, muchas veces no consideran un porcentaje del rendimiento, y no porque la gente sea mala, simplemente por el hecho de que la gente falta. Y muchas veces no te piden permiso para faltar, faltan y faltan. O muchas veces se cambian de trabajo y ya no van. Y estás batallando con el personal. Se te descompuso una maquinaria, se te descompuso te falló el proveedor con tus materiales, aunque tú lo hayas tenido programado, hay ciertos factores que quizá no puedes controlar. Y muchas veces ellos te responden, oye, pues es que tú tienes que tener una máquina de reserva, o es que tienes que tener 5 personas en espera, pues si te fallan, mete 5, pensando que nosotros tenemos en una vitrina 5 gentes para cuando se les ocurra faltar a los otros, los agarro y los meto y se acabó el problema, lo soluciono de inmediato. No, no funciona así. No funciona así. Ojalá si funcionara, no hubiera problemas en las obras. Sin embargo, a estas personas les gusta mucho hacer el plan soñado. Pero no solo a ellos, nosotros también en nuestras propias vidas así lo hacemos. Eso hacemos también con nuestras propias vidas. Agarramos y decimos, mañana martes voy a estar en tal parte, voy a hacer aquello, voy a visitar una obra, voy a recorrer otra obra, voy a ir a meter una estimación, voy a ir a visitar otro cliente, voy a ir a etcétera. Hacemos un plan. Pero, ¿qué sucede? Nosotros no tenemos el control de todo eso. ¿Y cómo lo podemos ver en la palabra de Dios? Pues para esto nos vamos a ir a Santiago, capítulo 4, de los versículos del 13 al 17. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno, no lo hace, y no lo hace, le es pecado. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros agarramos y decimos y hacemos y deshacemos. Muchas veces nos aferramos a una pareja en el noviazgo y creemos que con ella vamos
a hacer nuestro matrimonio, vamos a formar nuestra familia, vamos a hacer tales cosas. Y no es así. Muchas veces entramos a una empresa y soñamos y viajamos y planeamos con yo voy a ser bien dedicado, yo voy a ser bien atento con el jefe y en 5 años voy a ser el gerente. O muchas veces en nuestras aspiraciones políticas, bueno, yo no, pero me imagino que los políticos entran de regidores y luego por ahí brincan a una diputación local y luego quieren ser presidentes municipales y luego senadores y luego gobernadores y presidente de la república y ahí se la llevan. O muchas veces los empresarios empiezan con un pequeño negocio y planean y van creciendo, pero ¿quién les asegura a todos nosotros que me voy a casar con esa novia, que voy a ser el gerente de esa empresa, que voy a llegar a ser presidente de la república, que voy a ser el empresario más famoso y adinerado del mundo? Nadie nos lo asegura. Es más, nadie asegura si yo mañana voy a despertar o si tú mañana vas a despertar. Nadie nos lo asegura porque es Dios el que tiene control de todo esto. Pero ahora, no significa que entonces me debo quedar sentado en este sillón, esperar la voluntad de Dios, esperar y que venga el ángel y me mueva y me diga, ahora te vas a poner allá, ahora te vas a poner acá. No. Y para esto necesitamos irnos a Proverbios capítulo 21 del versículo 5 y el versículo 31. Primero el versículo 5 dice lo siguiente: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y esto quizá esté enfocado un poco o pareciera estar enfocado a lo económico. Sin embargo, se refiere a la abundancia de la familia, se refiere a la abundancia de la sabiduría, se refiere a la abundancia económica. Aquí nos dice que debemos pensar claramente, pensar diligentemente. ¿Y cómo es que debemos hacer esto? ¿Cómo es que debemos de fundamentar esa planeación? Pues mira, hay 2 mandamientos que Dios nos da, que esos 2 mandamientos, si los llegas a cumplir, cumples todos. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Si tú estás realizando un plan, si tú quieres hacer un plan de decir, yo me voy a casar con esta persona y voy a tener 10 hijos, pero si tú estás cayendo en fornicación con esa persona, si tú estás cayendo en infidelidades con esa persona, si tú estás siendo celoso en extremo con esa persona, si tú eres violento con esa persona, si tú eres machista con esa persona, no estás amando a tu Dios. Y ahora el segundo mandamiento tampoco lo estás cumpliendo, porque el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, desde ahí ya no estás fundamentando un plan en los principios que Dios tiene para nosotros, en los mandamientos que Dios nos pide. Así es como se debe de hacer un plan, una planeación. Ahora, ¿qué? Porque el capítulo 31 nos dice lo siguiente. Aquí nos confirma que sí debemos planear, pero debemos planear diligentemente. Y el versículo 31 dice: el caballo se alista, mas es Dios, mas es Jehová el que da la victoria. O sea que nosotros debemos estar listos, necesitamos estar preparados, necesitamos planear en base a los fundamentos o los principios que Dios nos da en su palabra. Pero, al final de cuentas, si la voluntad de Dios dice sí, se hará ese plan. Si la voluntad de Dios dice no, pues ese plan no se hará. Y muchas veces nosotros nos aferramos a estar con esa pareja, nos aferramos a estar en ese trabajo, nos aferramos a estar en esa empresa o a hacer prosperar esa empresa, nos aferramos a ese puesto político, nos aferramos a tantas cosas de las que nos aferramos hoy en día y planeando y pensando en el futuro sin darle primero la honra a Dios, la honra y la gloria a Dios. Muchas personas hoy en día usan una frase que la mayoría de las personas la usa y es:
Nos vemos mañana si Dios quiere. Incluso hasta yo lo uso. Mañana hacemos aquello. Ah, sí, si Dios quiere. Pero lo decimos por costumbre y no nos detenemos a pensar o lo damos por hecho que Dios va a querer. Pero ¿qué tal que si no es la voluntad de Dios? ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Orando y leyendo su palabra podemos conocer la voluntad de Dios a nuestro plan. ¿Cuál es la voluntad de Dios al plan que estamos haciendo? Porque yo puedo planear quedarme a vivir toda mi vida aquí en Mazatlán, pero si no es la voluntad de Dios, no sucederá y me moverá y me iré dando cuenta poco a poco. Si la voluntad de Dios es que yo me quede aquí y yo me aferro a querer estar yéndome a otra parte, y Dios en sus obras, en sus movimientos me va haciendo entender por qué te vas si yo te quiero acá. ¿Por qué te mueves de aquí si yo te quiero acá? Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios y nos aferramos a hacer las cosas, a tratar de forzar las cosas a nuestro propio entendimiento. Y ahí es cuando el plan ya no funciona. Y como dice la palabra de Dios en Santiago, ciertamente nuestra vida es como la neblina, que está por un momento y desaparece. No sabemos si vamos a despertar mañana. No sabemos si mañana tendremos una nueva oportunidad de arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal, de arrepentirnos las veces que le hemos fallado a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra pareja, pero principalmente de arrepentirnos de las veces que le hemos fallado a Dios. No sabemos si el día de mañana tendremos esa oportunidad. Por eso yo te digo y te recomiendo y te exhorto a que reflexiones en tu vida. Nuevamente, no con el afán de juzgarte, sino con el afán de que escuches este mensaje, este llamado que estás teniendo de parte de Dios, porque lo que estás recibiendo es la palabra de Dios, no son palabras que yo invento, es la palabra de Dios porque está aquí, no porque está aquí, es porque está aquí. Necesitas arrepentirte si no lo has hecho, necesitas reconocer que el único que te puede ayudar a salir de ahí es Jesucristo. No hay nadie más. No hay ningún intercesor, ni el Papa, ni nadie más que te pueda ayudar a salir de ahí. Solo el Señor Jesús te puede sacar de ahí. Y Él te dará una vida nueva, pero necesitas arrepentirte, necesitas reconocer que no hay quien trate de hacer el bien. Por más externamente que se vea, dice la palabra de Dios que también que Dios pesa nuestros corazones. Nosotros podemos parecer externamente buenas personas, pero ya en lo solo, ya en nuestro interior, solamente Dios conoce nuestros verdaderos pensamientos, nuestras verdaderas intenciones. A Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña. Estás a tiempo. Es tu oportunidad. No sabemos si mañana viviremos porque nuestra vida es como la neblina. Hoy estamos y en un poco de tiempo más desaparece. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que los haya confrontado este mensaje. Y pues si tienen oportunidad, compártanlo para que llegue a otras personas. Y pues es todo. Dios les bendiga.